Pero, ¿qué recordamos de su gobierno? ¿Qué nos deja? ¿Cuál es el legado de Alberto Fujimori, ex mandatario de la República? Vamos a conocerlo aquí en Conexión, tu vuelta a casa bien informado, bien informada. Soy Jorge Rodríguez y voy a conversar en este momento con una persona que estuvo siempre muy cerca del ex presidente Alberto Fujimori, especialmente en la primera etapa de su gobierno. Hablamos de el ingeniero Absalón Vázquez, ex ministro de Agricultura, congresista también por un breve periodo y amigo de Alberto Fujimori. Ingeniero Absalón Vázquez, bienvenido a Conexión, ¿cómo está? Buenas noches, mi estimado Jorge, ¿cómo está usted? Cuánto gusto. Gracias por conversar con nosotros. Primero, ¿cómo se enteró del fallecimiento de Alberto Fujimori y cómo tomó esta noticia considerando la cercanía que tuvo usted siempre con él? Fue realmente un shock para todos, para toda su familia y también para los amigos cercanos, ¿no? Porque no lo esperábamos nunca, porque él estaba recuperando bastante bien. Y bueno, lamentablemente son cosas ya mayores, en las cuales ya no puede uno conjeturar ni nada, ¿no? Ya él estuvo tenía el respaldo de sus hijos, sus nietos, sus amigos, y creo del apoyo moral de la gente, el cariño. Y bueno, pues ya son cosas ya que dispone la vida, nuestro Señor Jesucristo, y yo creo como creyente, creo en ello, y él también, ¿no? Pero bueno, se fue el mejor presidente de nuestro país que tuvo en toda su historia, desde la época republicana. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Cómo recuerda esos años? Hablamos de el año 1990, cuando Alberto Fujimori asume el poder tras una campaña durísima. Su rival fue nada más ni nada menos que Mario Vargas Llosa. ¿Qué recuerdos de esa época? En primer lugar, aquel hombre de trabajo, emprendedor, porque él procedía de una familia humilde, de migrantes japoneses, pero de trabajo. De mucho trabajo y de mucho ahorro, porque era su característica de mucho ahorro, pero muy dedicado al trabajo. Se proponía una cosa y le daba, que ese es un ejemplo viviente que yo lo he tenido, ¿no? Y planificaba todas sus cosas, no dejaba nada al azar, ¿ya? Y trabajaba. Entonces él se trazó como objetivo postular, y bueno, pues postuló, y luego ganó con mucha estrategia, con mucha inteligencia, porque era un hombre muy inteligente. Hasta el día de ayer, mejor dicho, podía hablar con él algo, tenía una memoria extraordinaria, un archivo de todas las cosas que había pasado, los pueblitos, las cosas que se habían hecho. Realmente es envidiable, francamente, le puedo decir. Entonces, la sensación de que fue un hombre común y corriente de acá de nuestro pueblo, claro, pero que se dedicó y se trazó. Y recuerdo bien que antes de que sea presidente, él convocaba a unas reuniones con especialistas del agro, de pacificación y todo, para analizar el problema del terrorismo y la violencia del país. En consecuencia, él estaba bien informado, ¿no? Muchos muchos días hemos hablado sobre el sector rural, porque conocía yo muy profundamente, ¿no? De las zonas altoandinas, las zonas pobres, las zonas cocaleras y toda la agricultura de costa, tierra, selva. En tal sentido, él tomó conciencia bien de ello, a fin de que poder definir una política, una estrategia de poder encarar adecuadamente y con éxito, ¿no?, los problemas graves que tenía. Porque el problema del terrorismo surgió en el campo. Y en consecuencia, tenía que darse de una respuesta, pero con inteligencia, con mucha estrategia realmente, ¿no? Y en ese sentido, ingeniero Vázquez. No como los gobiernos anteriores que fueron a reprimir y matar hermanos campesinos, humildes campesinos, ¿no? Claro, el gobierno de Alberto Fujimori se inicia en una coyuntura bastante complicada y violenta en nuestro país. Si tuviera que mencionar dos cosas así puntuales, ingeniero Vázquez, dos cosas que usted considera fueron las más, digamos, beneficiosas para el país que hizo el gobierno de Alberto Fujimori, ¿cuáles serían? Solo dos, así puntualmente. Sí, pero antes de eso quisiera decirle, el terrorismo se inicia con el gobierno de la UNDE. Cuando está ya antes de que asume el poder, está ya el terrorismo. Y más bien él consideraba que eran abigeos. Y luego en el otro gobierno que siguió, el doctor García, también. Pero la represión de ambos fue brutal contra los campesinos también. Y el terrorismo
porque eran enemigos que no daban la cara, eran asesinos que no daban la cara, mientras que los soldados no podían saber quién era quién, ¿no? Pero que sí, entonces el ingeniero Fujimori encontró una situación bastante difícil. Sí, claro. Las 2/3 partes del territorio nacional estaban declaradas como zonas liberadas por el terrorismo y consecuentemente la presencia del Estado y aún de nuestra Policía Nacional prácticamente ya se había replegado. ¿Por qué? Por la inacción del Estado y la falta de decisión política de la más alta nivel de autoridad para poder respaldar a nuestra policía, a nuestro ejército, a nuestros soldados y poder hacer frente con éxito, pero con inteligencia. Eso es lo que se reforzó. Y luego, no se olvide que el año 90 estábamos con una hiperinflación de 7.600% al año. Además que teníamos 340 millones en negativo de reservas internacionales netas, con un país aislado del mundo financiero internacional, declarado prácticamente como un país perro muertero, país paria, porque no pagaba sus deudas, etcétera, etcétera. Y esa deuda que venía de hace decenas de años, ¿no? Fue creciendo en el gobierno de Velasco y en los sucesivos gobiernos, ¿no? Podemos entender entonces que la lucha contra el terrorismo y la estabilidad económica son los dos puntos más importantes que usted destaca del gobierno de Alberto Fujimori, ingeniero Absalón Vázquez. No, y también atacar los problemas medulares ancestrales. ¿Cuál era? Por ejemplo, las comunidades andinas, los pueblos que nunca habían recibido la presencia ni de un ministro ni peor de un presidente. Él estaba ahí, pero llevándole ¿qué? Esperanza y desarrollo. Por ejemplo, mire, una obra. Ayacucho, Huamanga no tenía agua para crecer, la población, peor los agricultores, habiendo el proyecto Cachi habiéndolo anunciado en el año 1825 Simón Bolívar y nunca se lo hizo, pero sí salieron leyes, plata creando problemas, pero era mentira. Fue el gobierno del ingeniero Fujimori que justamente ahí se hizo esa obra, ¿ya? Ahí conversamos y se hizo, y se dio agua para Huamanga, y así podemos tener una serie de proyectos, escuelas, colegios, ¿no? Canales, reservorios. Mire, si él hubiese terminado su periodo al año 25, la represa Angostura en Majes hubiese sido inaugurada por él. Y así muchas obras. ¿No? Ingeniero Vázquez, en 30 segundos, por favor, ya personalmente, como amigo suyo, ¿qué es lo que más recuerda? Ya en el trato personal, por favor, así rapidito. Era muy humano, se dedicaba mucho, se preocupaba mucho por la pobreza, por la gente más humilde, para poder generar empleo, pero no engañarles, porque acá se ha hecho demagogia y se sigue haciendo ahora nuevamente, se ha retomado, ¿no? Es el sentido humano, el sentido realmente de que quería hacer justicia, pero real, no quitando a unos, regalando a otros y sin pagarles a otros, no, pero generando empleo, generando riquezas para poder captar más la SUNAT y poder disponer del Estado con más recursos y poder hacer. Muy bien. Están aquí en la Constitución y también hoy día la estabilidad del sol, por ejemplo. El sol está muy estable, ¿por qué? Porque ya no se puede emitir inorgánicamente el Banco Central de Reserva, etcétera. Muy bien, lo comprendemos y muchísimas gracias por conversar con nosotros el ingeniero Absalón Vázquez, exministro de Agricultura, lo que ahora conocemos como Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en ese tiempo era el Ministerio de Agricultura, exparlamentario también durante un breve periodo, amigo personal muy cercano del expresidente Alberto Fujimori, nos ha dado una semblanza, si se quiere, ha permitido con este diálogo que nos acerquemos un poco más a quien en su momento fue presidente de la República entre 1990 y el año 2000. Volvemos con más. En radio escuchamos titulares, en televisión mensajes importantes. Quédate con nosotros en Conexión. Ya viene nuestra secuencia Consejos al Volante.